Hermanos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Este es el momento mejor, ¿verdad? Es el que nos une con el Dios, con el Dios nuestro, con nuestro Señor, especialmente en un día tan especial como el día de hoy. Esta mañana me llamó el pastor Valenzuela y me dijo que les anunciara que había salido de emergencia, pero que piensa estar de regreso pronto. Vamos a orar por cualquier situación que pueda tener él. El Cordero de Dios. La lectura bíblica de esta mañana fue corta, pero muy significativa. Y más por lo que significaba para el pueblo judío estas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje era muy claro para el pueblo judío que quiso entender. Porque acostumbrados a los sacrificios para el perdón de los pecados, tuvieron que entender lo que Juan el Bautista quería decirles. Vamos a ver. No sé si serán baterías, está prendido, se ve verde. Vamos a leer un poquito en el libro de Éxodo. Encontramos unas palabras que van a ayudarnos para poder entender lo que Juan el Bautista le estaba diciendo a sus discípulos y los fariseos que estaban ahí queriendo encontrarlo en algún error. En el libro de Éxodo capítulo 12 dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hasta ese momento, el año no empezaba en ese día, en ese mes, sino que pensaba en el séptimo mes de que fue después, que era el año civil. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 del mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Una ordenanza de tiempo del Éxodo, de la salida del pueblo de Israel. Esta fiesta iba a celebrar la liberación del pueblo de Israel. Una fiesta que se celebró después en tierra de Canaán. En el libro de Juan, que leímos hace un momento, Juan 1:29, dice: y al siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan no había tenido comunicación con Jesús. Jesús en Nazaret, él por allá en Judea, cerca del río Jordán. ¿Por qué no tenían ninguna relación? Porque ellos no querían dar a entender que se habían comprometido para hacer un plan en el cual lo podría llamar el Mesías, además de la distancia. Recuerden que en los tiempos antiguos la persona no viajaba más de 65 millas de su casa en toda su vida. Ahora lo hacemos para ir a trabajar, ¿verdad? Vemos aquí un espectáculo especial. Juan ya había esperaba ver a Jesús. Sabía quién era, pero él quería escuchar o ver una prueba de que Jesús era el Mesías. Y fue en ese momento cuando Juan se le informó que él era el Mesías, con la prueba de la voz que descendió del cielo y la paloma. Él pudo comprobar que quien tenía enfrente es el Mesías. Y en lugar de abrir toda la escritura y mostrarle al pueblo que estaba ahí reunidos que era el Mesías, únicamente dijo algo que ellos comprendían: este es el Cordero
que quita el pecado del mundo. No son los sacrificios que ustedes llevan al santuario, sino es Jesús el que quita los pecados del mundo. Notemos que dice el día y el siguiente día. O sea, un día anterior ya habían estado todos los judíos preguntándole a él, el Sanedrín, los fariseos, le habían estado preguntando que si quién era él, con el afán de que él dijera que él era el Mesías y poder tener algo de qué acusarlo. Pero cuando él dijo, no, es otro que viene después de mí, de la cual yo no soy digno de desatar su calzado. Cuando a ese día, después de que le estaban cuestionando a él, entonces es que sucede este testimonio de Juan. Este es el Cordero de Dios. Y algo interesante que al día siguiente, después de esto, vemos lo que dice después del siguiente, porque dice ahí, vamos a ver lo que dice en Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Una diferencia importante era que la sangre de los animales sacrificados solo podían expiar o cubrir los pecados, mientras que Cristo quita el pecado. El cordero que él estaba mencionando, lo que le estaba diciendo, ese cordero únicamente puede cubrir los pecados, pero no los va a quitar. Porque los pecados no pueden ser quitados por ningún animal ni ningún sacrificio. A este Jesús, al Cordero de Dios, es a quien deben dirigirse ustedes para poder recibir el perdón de los pecados. Expiar significa borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Es quitarlas, ¿verdad? Pero no nos comprendemos que los pecados no podían ser quitados por ningún animal, por ningún sacrificio. Tenía que ser la sangre del Hijo de Dios, porque la paga del pecado es muerte. El mundo había pecado, Adán y Eva, y todos somos pecadores, y por tanto nosotros estamos designados a morir por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Era necesario que ese cordero, el verdadero Cordero de Dios, es el que iba a quitar los pecados de todos nosotros. Romanos 7:24 nos dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, me gusta este texto porque tenía una aplicación especial. Cuando una persona asesinaba a alguien, había una ley romana que esa persona tenía que cargar con el cuerpo del muerto a sus espaldas, hasta que éste por contaminación también muriera. Y Pablo dice, bueno, ¿yo cómo voy a quitarme ese cuerpo de muerte? Esa carga que tengo yo de pecado. Y sabemos que la respuesta es la misma que que señaló Juan el Bautista en esa ocasión. Y al día siguiente, o sea, al tercer día de este relato, vio Juan a Jesús que venía y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el segundo día. Pero también aquí vemos en Juan 1:35 al 37, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Uno de ellos era Andrés. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Como vemos, no solamente una vez lo dijo Juan el Bautista, ese es el Cordero, sino que ahora le estaba diciendo a sus discípulos otra vez, a dos de ellos, ese es el Cordero de Dios. ¿Sabe que ya no me sigan a mí? Sigan a Jesús. Y esa fue la forma en que dos de los discípulos que habían sido discípulos de Juan el Bautista llegaron a ser discípulos de Jesús. Hay dos textos en el deseo de todas las gentes que quiero mencionar. Uno de ellos está en la página 82. Se le había revelado que el Mesías vendría a pedirle el bautismo y entonces se daría una señal de su carácter divino. Así podía presentarlo al pueblo. Se le ha revelado que Jesús iba a pedir el bautismo y que además iba a ir esas señales que ya mencionamos para poder ser presentado al pueblo. Y la otra parte dice, nadie entre los oyentes, ni aún el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras, el Cordero de Dios. Sobre el monte Moria, Abraham había oído la pregunta de su hijo, Padre mío, ¿dónde está el Cordero para el holocausto?
El padre contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y el cielo ha provisto ese cordero para el holocausto que necesitamos cada uno de nosotros. El cielo ha provisto para que nosotros no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Hay algunas diferencias y eso es lo que queremos resaltar en esta mañana antes de pasar a nuestro rito de humildad. Diferencias y similitudes entre el cordero. El sacrificado por los levíticos, ¿verdad?, servía para una sola persona por un pecado concreto. Si yo tenía un pecado, tomaba mi cordero y lo llevaba al sacerdote y decía: yo quiero ser perdonado mis pecados y por lo tanto he traído este cordero por mi pecado. Y lo contrario, Cristo, el sacrificio de Cristo tiene un alcance universal. ¿El pecado de quién? De todo el mundo. Eso me incluye a mí, le incluye a usted también. La Pascua liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando después de este ritual de la Pascua, la primera de ellas en Egipto, el pueblo fue liberado. La Santa Cena nos recuerda la liberación de la esclavitud del pecado a cada uno de nosotros. Cuando tenemos la Santa Cena, debemos ser conscientes de que Jesús nos liberó del pecado a nosotros. Que somos libres, que ya no somos culpables de eso. La Pascua eran perdonados los pecados en promesa. Porque el Cordero lo que estaba significando era una promesa de que vendría el Mesías y moriría por ellos. Pero sin embargo, la Santa Cena nos recuerda a nosotros que nuestros pecados son perdonados en cumplimiento. O sea, Jesús ya murió por nosotros. Y nos da esa seguridad a nosotros de que ya nuestros pecados han sido perdonados porque Jesús ha muerto. La Pascua habla que comerlo acompañado por hierbas amargas en memoria de la esclavitud. O sea, comían con hierbas amargas la Pascua para recordar que habían sido esclavos, ¿verdad? En cambio, la Santa Cena, con gozo lo hacemos pensando que la muerte de Cristo nos da la salvación. Pero nuestra actitud al tomar la Santa Cena es ser de gozo, porque Jesús nos está otorgando la salvación ya. La Pascua, la última Pascua la celebró Jesús participando con sus discípulos antes de morir, instituyendo la Santa Cena. Y la Santa Cena, Jesús la instituyó anunciando la cena del Cordero, ¿verdad? La cena de las bodas del Cordero. Cuando Jesús habrá de tomar esta Santa Cena junto con nosotros en el reino de los cielos. La Pascua, por fe, había que situarse bajo los dinteles marcados con hisopo, con sangre del Cordero dentro de la casa. Si no entraban en la casa, no iban a ser liberados de la mortandad que vendría por Egipto. La Santa Cena, por fe nos situamos bajo la gracia de Cristo Jesús, posible por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, lo que estamos haciendo es recordando que Jesús murió por nosotros y que queremos estar bajo su gracia para obtener el perdón de nuestras faltas. La Pascua se realizó con apresuramiento. Aún tenían el bastón en la mano, tenían todo empacado porque tenían que irse. Esa fue la razón por la cual se hizo con apresuramiento. La Santa Cena con paz en nuestro corazón, esperando el retorno de Jesús, nuestro Salvador. La Pascua apunta hacia la cruz. Apuntaba hacia la cruz porque ahí era donde los pecados iban a ser perdonados de forma definitiva. La Santa Cena nos recuerda la cruz en donde obtuvimos la liberación del pecado nosotros. La Pascua es un símbolo de aceptación de la protección de parte de Dios. La Santa Cena es un símbolo de fe que tenemos seguridad de parte de Cristo. Que cuando realizamos la Santa Cena cada vez nosotros lo que estamos haciendo es recordando y afirmando nuestra fe de que tenemos la protección de nuestro Señor Jesús y el perdón de nuestros pecados. La Pascua se realizó una vez a ser liberados y después en la tierra prometida.
La Santa Cena la realizamos siempre que deseemos y sea conveniente, y la celebramos con Jesús y la celebraremos con Jesús en las mansiones celestiales. Qué promesa tan grande tenemos nosotros de esto. La Pascua solo los que están dentro de las casas, con los que los dinteles marcados podían ser protegidos y ser liberados. La Santa Cena, solo los que aceptan a Jesús como Salvador personal y permanecen bajo su gracia, están listos para participar de la cena del Cordero. 1 Corintios 11:26 nos dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Hermanos, anunciamos que Jesús murió por nosotros. Anunciamos que nuestros pecados fueron perdonados en esa cruz del Calvario. Anunciamos que Cristo murió. Anunciamos que Cristo resucitó. Y anunciamos que Cristo muy pronto vendrá. Y por supuesto que celebraremos una santa cena que el Señor la llama las bodas del Cordero en las mansiones celestiales. Y hay una invitación para cada uno de nosotros de asistir a esas bodas del Cordero. Así que acerquémonos con humildad al trono de la gracia, aceptando a Jesús, tomando nuestros votos de unión con Cristo para poder estar bajo esa gracia que el Señor promete a cada uno, y que gracias a que es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado, podemos ser limpios de toda maldad en nuestro ser. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. En mi deseo de oración pasaremos entonces al rito de humildad. No sé cuáles son las indicaciones. El diácono, jefe de diáconos, por favor, nos dé las indicaciones. Andar ocupado, ¿verdad? Sabemos bien que en la parte de atrás están los varones y las damas, y las parejas están en el salón de abajo, ¿verdad? En el salón de Early Teens. De que procederemos, seguramente habrá alguien que nos dirija en un servicio de cantos para aquellas personas que prefieren esperar para los símbolos.